Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a una cuarta plática de Dado Desarrollos junto con Dado. Ustedes saben que somos una empresa integral de arquitectura, fundada en 2017, especializada en la conceptualización, diseño arquitectónico y construcción. Y ahorita estamos muy metidos con el tema de desarrollo inmobiliario, es algo que nos gusta, que nos llama la atención y que también ya estamos en este tema de ejercerlo, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las mejores zonas para inversión inmobiliaria en Mérida y sus alrededores. Sin embargo, ahorita que platiquemos acerca de esto, vamos a platicar los cinco errores, cinco principales errores que hacen cuando quieren invertir, ¿no? Comprar el terreno sin conocer la zona, su normativa, su factibilidad arquitectónica, técnica y futura de infraestructuras y servicios aledaños. Muchas veces ha pasado que ya compran el terreno y luego vemos qué vamos a hacer, ¿no? Es uno de los primeros errores hasta cierto punto para un inversionista. No considerar el monto de inversión a desarrollar es otro tema. Esto pasa cuando compramos un terreno que, por ejemplo, cuesta 2, 3 millones y luego resulta que la inversión para que sea factible sean 20 millones. Entonces es algo que realmente puede ser que no contemos con ella en ese momento o algo así. Construir sin saber tu costo real final y salir a la venta. Conozco de casos que han salido a la venta y no saben ni cuánto les va a costar la calle, solo porque o sea, solo lo están sacando porque están compitiendo con un mercado eh, paralelo, si lo quieres llamar así, y no conocer el mercado en el que competirás. Lamentablemente el tema de construcción, para bien o para mal, está muy competido y siempre tenemos que saber contra quiénes estamos, estamos compitiendo, no valga la redundancia. Y la quinta, la más importante, es desarrollarse y tener asesoría integral de Dado Desarrollos. O sea, entre nosotros. Hay un tema de los enfoques, me gusta mucho comentar ese tema de los enfoques, ¿a qué le llamamos inversión inmobiliaria? Hay muchas personas que le llaman una inversión inmobiliaria a la compra de su casa, la casa en la que va a vivir. Esta primera compra le llamamos una inversión patrimonial. Está enfocada al bienestar personal o familiar, a las necesidades particulares de uso, sin proyección de venta o renta a corto o mediano plazo. Ejemplo, tu primera casa, tu casa de retiro, salón de fiestas, casa de campo, etc. Parámetros de búsqueda, por lo general buscamos este tipo para hacer este tipo de compras o de inversiones inmobiliarias en zonas ya consolidadas, cerca de escuelas, cerca de hospitales, cerca de parques, zonas prácticamente ya con un desarrollo avanzado, ¿no? Y por otro lado, desarrollar para vender o rentar, ese es un enfoque totalmente diferente. Es un enfoque en el cual el primer elemento es generar rentabilidad, respondiendo a los requerimientos de búsqueda del mercado existentes. Quiere decir que lo vamos a volver a vender a un segundo o un tercer cliente, con proyección de venta a corto y a mediano plazo. Ejemplo, quiere hacer una plaza comercial para locales de renta o en venta, casas para venta, departamentos o desarrollos en general. Los parámetros de búsqueda es en zonas en desarrollo. ¿A qué voy? A que son zonas que tal vez no tenemos al 100%. Ya el hospital, ya no tenemos al 100% todavía las avenidas, perdón, las avenidas de infraestructura, pero son zonas que poco a poco se van a ir consolidando. Eso nos ayuda a poder tener la posibilidad de comprar el terreno o adquirir el terreno en precios muy asequibles para que la rentabilidad final pues sea bastante más amable, ¿no? A temas de inversión. Cabe aclarar que nuestro enfoque de la plática de hoy es para vender o rentar, ¿no? En Dado Desarrollos acompañamos a los nuevos desarrolladores. Por lo general nosotros cuando empezamos no sabíamos ni cómo ni por dónde nos venían todos los temas que había que revisar o trabajar para un proyecto de inversión. Teníamos que hablar independientemente con cada agente o con cada persona eh, en este tema y lo que hace ahora Dado Desarrollos es involucrar a todos en un mismo lugar y poder acompañar a los nuevos inversionistas a tener la certeza de sus nuevas inversiones, ¿no? Importante saberlo. Ahorita es momento de aprender algunas cosillas, ¿no? Paso número uno, ¿dónde comprar y cuándo comprar la tierra? Me han preguntado, cuándo comprar la tierra? Hace poquito algunos inversionistas me preguntaron, es que Roberto, nosotros queremos invertir en Mérida, pero queremos
invertir en un lugar donde ya haya todo, donde ya haya luz, donde haya parques, donde haya hospitales, donde tenga prácticamente una infraestructura al 100%. Y eso es sumamente válido. Pero sí me gusta comentarle en qué momento debiéramos nosotros comprar según nuestra factibilidad financiera, ¿no? La línea del tiempo, yo digo, o primera plusvalía. Imaginemos que estamos en un terreno que cuesta 50 pesos el metro cuadrado y prácticamente no hay nada, ¿no? Solo hay arbolitos, hay algunas allá, unas barditas, algo de vegetación, no hay calles, todavía no hay nada. Ese mismo terreno, pasan 5 o 10 años y ya cuesta 450 pesos el metro cuadrado en el momento que el primer desarrollador empieza a generar ciertos trabajos o donde el gobierno ya empieza a tener infraestructura para esa zona. Y por último, también tenemos el mismo terreno, ya para poder desarrollar un poquito más a corto plazo, ese mismo terreno ya cuesta 4.500 pesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo lo compré hace 10 años, me costó 50 pesos. Si lo compro hace 5, me costó 450. Y lo compro hoy, me cuesta 4.500. Cuando yo quiera volver a vender ese proyecto, esa rentabilidad o esa utilidad de ganancia, solo la voy a poder tener como diferencia de lo que yo pagué por el terreno. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo compré hace 10 años, seguramente cuando yo venda la casa, pues voy a tener la ganancia de la plusvalía de la comercialización, de la construcción, más todo el gap de la compra del terreno en el momento indicado, ¿no? Que claro, dependiendo de la velocidad en la que quieras invertir. Si estás pensando invertir de aquí a 5 o 10 años, pues está bien que puedas plantearte comprar un terreno en estas zonas. Si estás pensando construir y vender a 2 años, pues vas a tener que plantearte en un terreno donde ya está prácticamente una infraestructura completa. Sin embargo, pues vas a comprar el terreno ya en un precio donde ya no tienes plusvalía o la plusvalía ya la cargó el primer desarrollador, ¿no? Y tienes un gap menor en lo que es la construcción o la venta del proyecto. Acá tenemos un ejemplo. Hace 10 años le costó 10.000 pesos, el segundo año le costó 90.000 pesos y ya en 2 años lo compró en 900.000 pesos, ¿no? Entonces, si la casa la ven en 2 millones, pues la diferencia, pues ya saben aproximadamente quién tiene la mejor ventaja competitiva y rango de ganancia. Ese es un dado tip. Mientras más cara la tierra, más alta la torre. Cuando compramos la tierra muy cara, muy alta, por lo general nos obliga a que el estudio de mercado tengamos que dividir el costo del terreno entre más unidades. Eso hace que por lo general nuestro proyecto sea más denso, tengamos que ir más hacia arriba. Aquí hay ejemplos claros, todos los proyectos enfrente del mar son prácticamente terrenos muy, muy caros, hablando de millones de pesos, lo cual obliga a empezar a generar torres, como lo podrán ver en Telchaco, como lo podremos ver en Temozón, lo podemos ver tal vez dentro de la ciudad, en la zona de Montecristo, eh, Monte Carlo, donde son zonas donde el costo del terreno ya es alto y obliga a poder dividir el costo promedio en la absorción del mercado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si el mercado absorbe entre 3 millones y 4 millones de pesos, pues voy a tener que dividir ese costo entre, entre esas unidades. Paso número 2. Supongamos que ya ubicamos el terreno. ¿Cómo sabemos si es el terreno adecuado? Bueno, pues ya que hablamos ubicado el terreno, es importante saber la proporción del 80-20, proporciones en medidas del terreno, definir qué se puede hacer en la zona, tener un previo de lo que quisieras hacer y conocer la zona a los alrededores. Van a decir, oye, Roberto, es un montón esto, no manches. Sí, es bastante, pero pues realmente lo podemos ir llevando poco a poco. El primer tema, la proporción 80-20. Aquí les puse el dibujito. Dependiendo del sapo, la pedrada, la clásica que nos han comentado, ¿no? Quiere decir que el 20% del terreno, el 20% es el costo máximo de tu inversión en tierra, el otro 80% son construcción y utilidad. Es decir, si compras un terreno de 5 millones, representará el 20% de tu inversión. Es decir, que si tu inversión total para hacerla redituable, tu proyecto debe rondar entre 25 millones de pesos, incluyendo el terreno. Es cuando dices, bueno, si voy a comprar un terreno de 5 millones, ¿dónde voy a sacar los 25 millones de pesos? Es cuando empiezas a sacar cuentas. O mejor dices, bueno,
tengo 5 millones de invertir, pues tengo que comprar un terreno entre 1 y 1,5 para que esté en la proporción adecuada eh, la inversión total, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a que en la proporción 80-20 pues podamos tener certeza del terreno que podemos comprar y podamos eficientar la inversión. La proporción del terreno es el segundo paso. Muchas veces hay polinos irregulares, complicados. Ahí, por ejemplo, les puse un triangulito donde prácticamente esa esquina no la puedes vender, no la puedes construir, no puedes más que utilizarla para áreas verdes, pero son zonas que no puedes proyectar o construir a la par con el proyecto de la derecha, donde prácticamente tenemos un proyecto más redituable, pero en un terreno más regular y nos permite poder hacer un proyecto más amable en cuanto a los espacios y las áreas vendibles, ¿no? Una idea preliminar en donde fueres, haz lo que vieres. Si ya encontraste el terreno, ya viste que la zona es de vivienda, es de departamentos, o ves que más o menos se está moviendo algo de ese tipo, pues trata de plantear un proyecto parecido, aunque sea para como idea preliminar. No quiere decir que así vaya a ser. ¿A qué voy? No vamos a ver una zona industrial, por ejemplo, la zona del aeropuerto, y vamos a poner un proyecto de vivienda. Nos va a dar mucho trabajo poderlo vender, ni siquiera la normativa va a pasar. Y a la par, totalmente diferente, si estamos viendo que es vivienda y queremos meter industria o bodegas, pues seguramente nos van a negar y el costo del terreno no va a ser redituable para ello, ¿no? Es importante también plantear la proyección futura. Los planes, por ejemplo, de una ciudad ya están proyectados. Grandes inversiones, nuevas avenidas, inversiones industriales, proyectos que de todas las áreas, son puntos que nos ayudan a visualizar la futura plusvalía del terreno. No es lo mismo, con todo respeto, comprar un proyecto o un terreno en, no sé, Canacín, donde sabemos que tal vez tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de proyección, donde no hay inversión hasta cierto punto, a comprar un terreno tal vez en la zona de la playa, donde sabemos que ya tenemos hasta cierto punto una proyección, o en la zona de Sitia, donde están pensados tal vez hospitales, comercio, infraestructura, por el mismo gobierno. Ejemplo, el Tren Maya, Corredor Industrial Jurumá, desarrollos en Telchac, torres y avenidas, eso va a ayudar a que sepas o que entiendas que tu proyecto, tu terreno, es posible que vaya generando una plusvalía y no a corto plazo o mediano plazo. Otro tip, ojo con los lotes de inversión, pagos chiquitos de medio de la nada, 15 minutos de la playa. Tengan mucho cuidado. Esos proyectos no tienen ni la infraestructura, ni las factibilidades, ni la posibilidad de ser a corto o a mediano plazo algo, ¿no? Yo les digo terrenos de especulación, porque cuando lo compras es que puede ser que mediante un milagro de Dios algo se acerque por allá. Eso hace que la otra vez me gusta mucho platicar de esta idea. Una vez me invitó un amigo a que vayamos a ver un terreno de inversión y me dijo, es que ya compraron 4,000 personas, o sea, tú serías el 4001. Ok, ¿qué quiere decir? Que cuando yo venda voy a estar compitiendo contra 4,000, con uno, o con dos, o con 100, o con 200 que se bajen en el costo. Prácticamente toda la plusvalía la voy a perder en 15 minutos, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo, como diría Chabelo, en el tema de los terrenos de inversión, ¿no? Y la normativa. En la ciudad de Mérida existe un instrumento normativo llamado el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el cual define las zonas de la ciudad proyectado a 2040. Este instrumento nos ayuda a saber qué zonas están definidas para el desarrollo inmobiliario, cuáles son para la conservación natural y cuáles para la industria. Toda esta documentación está prácticamente en Internet, gratis, la pueden descargar y ahí nos define exactamente qué usos son compatibles para cada zona, ¿no? Aquí podemos ver cómo el plan de desarrollo urbano nos divide las zonas en zonas primarias, secundarias, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, en lo que es especialmente en la ciudad de Mérida. Y eso nos ayuda, aquí por ejemplo hay un mapita, a saber qué es lo que está permitido en cuanto al uso. Por ejemplo, la zona 1 que dice consolidación urbana, dejando a un lado el área de elementos históricos o de conservación histórica, que es el tema del INA, pero prácticamente dentro del periférico, que es la zona 1, nos permiten hacer, no quiero decir todo, pero prácticamente todo, donde podamos densificar lo más posible para vender. En la zona 2 también tenemos cierta restricción, pero está eh,
proyectada para un crecimiento demográfico, para un crecimiento de la ciudad. También nos permite generar una densificación importante y fácil de poder trabajar hasta cierto punto. Yo digo que fácil, pero realmente no es tan fácil. Es un proceso, eh, pues es un proceso bastante logístico en el que hay que llevar para poder llevar un proyecto así. Pero luego pasamos a la zona 3 y a la zona 4 donde realmente nos dice regeneración y desarrollo sustentable, que quiere decir que, que el gobierno está tratando de no densificar esas partes, porque estamos tratando de cuidar la naturaleza, de preservar las áreas verdes, de preservar y cuidar, evitar alejarnos del centro de la ciudad por temas de seguridad, por temas de infraestructura, etcétera, etcétera. Y la zona 4 que prácticamente dicen conservación de recursos naturales. No quiere decir que no se puedan hacer proyectos de inversión inmobiliaria, sí se pueden, pero prácticamente tardan mucho y la normativa les pide menor densidad, menor impacto, lo cual hace que el terreno pues no se pueda aprovechar al 100% por una zona 1 o una zona 2. Por ejemplo, aquí tenemos la zona 2, donde nos dice que es una densidad máxima permitida alta con un costo del 80%, cosas coeficiente de ocupación de suelo, prácticamente lo puedes utilizar todo. Poca área verde, pues es el 20%, comparada con la zona 4, que pide 50%, y unas superficies mínimas de 133 metros cuadrados, comparado con una área 4, una zona 4 que es de 10.000 metros cuadrados. Quiere decir que si tu terreno no mide 10.000 metros cuadrados en el régimen de condominio, no puedes hacer prácticamente nada en esta zona. Eso es lo que nos dice la normativa. Tendríamos que entrar a temas de apelación jurídica, etcétera, para poder trabajarlo, pero prácticamente es un caso perdido. ¿Y qué infraestructura cuenta la zona? Saber, también eso nos ayuda. Saber si tiene hospitales, si tiene escuelas, avenidas, conexiones urbanas, supermercados, gasolineras, oxxos, parques. Tal vez en este primer momento, cuando tú compras el terreno, no lo tiene, pero sabemos que está proyectado o sabemos que ya, que ya la densidad o la zona se está preparando para ese punto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque tu comprador final por lo general le interesa. Si es una persona de mayor edad, le va a interesar que haya en hospitales. Si es una persona que tiene hijos, le va a interesar que haya en escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante saber estos puntos para poder ya definir que ese sí es el terreno correcto. Ya que sepamos que es la zona adecuada, ya tengamos prácticamente el terreno, el polígono, la normativa. Ahora sí, asegurar la tierra. No estoy diciendo comprar al 100%, puedes negociarla, prometerla, apartarla, lo que tú quieras, pero hay que asegurar la tierra para poder trabajar el proyecto de inversión. Ahora sí, ya hablamos muchísimo de algunos puntos anteriores, pero sí se me hacía importante que los revisemos para que sea más claro saber cuál es la mejor zona para invertir, ¿no? Zona Mérida. Vamos a hablar hoy de la zona Mérida. La zona Mérida, si nosotros la dividimos en los 4 cuadrantes, tenemos 2 cuadrantes superiores que es la zona norte. No quiero dividir este, oeste, poniente, nada. Zona norte prácticamente es la zona que se está densificando, se está desarrollando en la parte de vivienda y la zona centro también. Sin embargo, hay subcentros o subzonas donde porque individualmente se están desarrollando. Por ejemplo, la zona centro es una que sabemos que prácticamente es un mercado canadiense, americano, etcétera, etcétera. La zona de Sitial, la zona de Comchem, la zona de Country Club, la zona de Temozón y la zona Cholula. No, estas 5 zonas, una, dos, tres, cuatro, 6 zonas, perdón, cada una tiene una particularidad en cuanto a costo de terreno, en cuanto a infraestructura, y es lo que les voy a platicar ahorita de una manera muy general, pero pues nos va a ayudar a saber qué podemos hacer, ¿no? Comenzamos con la zona de Sitiá. La zona de Sitiá, me gusta muchísimo esta zona porque es una zona donde hace 5 años costaba el terreno creo que 800 pesos el metro cuadrado y ahorita está en una zona de está en 2.360 pesos el metro cuadrado. Tiene una plusvalía anual del 20% y el costo promedio de venta cuesta entre 2.5 a 3.5 millones de pesos, sean casas. De hecho, hay hasta más, hay casas hasta de 4.5, pero consideremos que ahorita se está densificando para hacer tal vez ya más departamentos. ¿Por qué? Porque el costo de la tierra ya está incrementando. Antes, hace 5 años, cuando la tierra todavía estaba en 1.000 pesos, 1.200, 800 pesos, te permitía hacer casas
de gran tamaño, de zona residencial, ahorita que la tierra ya está pegado, ya brincó la barrera de los 2.000 pesos, te obliga a densificar la zona, ¿no? La infraestructura todavía estamos allá en un punto de infraestructura intermedia, media, alta, sin embargo es una zona que me gusta porque además que es zona 2, eh, prácticamente se está preparando para la densificación. Otra cosa que siempre les digo, que ahí es donde viven los yucatecos, ¿no? O sea, el yucateco promedio no se va después del periférico, pero en lo particular en Sitia sí viven, no sé por qué, pero suele suceder, ¿no? Zonas de mayor desarrollo en los últimos años. Bueno, también tenemos la zona de Temozón. La zona de Temozón tenemos un precio promedio de 4.300 pesos el metro cuadrado. La plusvalía anual hace como 3 años ya no está subiendo tanto como ha estado subiendo tal vez la zona de Sitiago, la zona de la playa, y es una plusvalía hasta cierto punto nivelada y el costo promedio en ventas de 3.5 millones de pesos en departamentos o terreno, perdón, en departamentos. Una casa o un proyecto en Temozón también puede costar entre 6 y 8 millones, pero recordemos, estamos tratando de cuidar el monto de absorción del mercado. Es importante saber que para un proyecto inmobiliario, el gran eh, promedio de absorciones entre 3 millones y 4 millones en estas zonas residenciales. Y tiene una infraestructura media, aunque es una de las zonas las más altas y más caras. Ustedes saben que está la isla, que está tal vez Punta Lago, etcétera. Todavía tiene carencias en infraestructura, ¿no? Sin embargo, sabemos que es una zona donde ya están generando avenidas, donde tenemos proyectos ya de alta gama y eso ha generado esa plusvalía, pero si tú quisieras comprar un terreno, ya no tienes la ventaja eh, de plusvalía como la tendrías tal vez en Sitia, ¿no? Luego nos vamos a la zona de Cholula y Concal. La zona de Cholula y Concal, si quisiéramos comprar un terreno no en privada, un terreno para invertir, vale aclarar, tenemos una plusvalía también ya nivelada del 10% y el costo promedio está entre 2.8 a 3.8 millones de pesos. Aquí tenemos casas residencial media, no son casas de alto lujo. Sin embargo, es importante comentar que en la zona de Chulú y Concal tenemos un tema de embotellamiento en el cruce con el periférico y el mercado también conoce un tema de algunas granjas por ahí. Entonces eso le ha estado restando, le ha estado pegando un poquito a la zona. Entonces sí tendría que el gobierno definir qué va a hacer con esas granjas. Por eso les decía, es importante saber qué va a pasar en el futuro con las zonas para poder invertir en esta zona, ¿no? Luego nos vamos a la zona de Comchem. Como podemos ver, según los colores, estamos entre zona 3 y zona 4. Consideremos que estamos trabajando en zona 3, zona 4, prácticamente no podemos hacer nada. Podemos conseguir terrenos aproximadamente de 1.000 pesos el metro cuadrado sin que sean privada, con una plusvalía del 10% anual, y el costo promedio de una casa ahí está entre 3.5 y 4.5, una infraestructura prácticamente nula, si no es que baja, y al ser zona 3 o zona 4, nos complica un poquito la normativa poder densificar, nos va a obligar a tener que meter nosotros mismos la infraestructura, como es el agua potable, como es el régimen de condominios por seguridad, CFE, etcétera, etcétera. También tenemos la zona country. La zona country ustedes conocen, aunque cae en zona 4, a esa avenida, al ser una avenida ya prácticamente consolidada, hay proyectos ya de bastante nivel. El precio promedio del terreno puede estar en 5.000 pesos el metro cuadrado, una plusvalía del 10% anual, costo promedio de compra-venta entre 8 y 10 millones y una infraestructura media alta en cuanto a la infraestructura. ¿A qué voy? ¿Por qué les comento esto? Porque sabemos que cuesta 5 millones el metro cuadrado perdón, 5.000 pesos el metro cuadrado, pues ya sabemos en cuánto tenemos que meter de inversión. Aproximadamente, si compramos un terreno de 5 millones, pues tenemos que meter otros 8, 10 para que tengamos en promedio aproximadamente y vamos a estar vendiendo una casa en 20 millones. Eso cierra muchísimo el mercado de absorción, aunque sí existe ese tipo de mercado, pero también nos va a dar, si queremos hacer nuestro primer proyecto inmobiliario, pues pensar si nos vamos a arriesgar por un proyecto de esta magnitud, ¿no? También tenemos la zona centro, en lo que es la ciudad. Aquí tenemos proyectos también increíbles. Aquí sí les diría que la casa restaurada está aproximadamente en 2 millones, una plusvalía anual del 10%, costo promedio a venta entre 8 y 10 millones y una infraestructura alta. Aquí por lo general
Si nos pega un tema de normativa, tarda prácticamente un año el proyecto solo en normativa. Es muchísimo, es bastante más cara la construcción, pero pues te permite poder tener una plusvalía, una rentabilidad importante, nada más que tú sepas que vas a tardar en el proceso de construcción, en el proceso de construcción, ¿no? Y por último, nos gusta mucho la zona de la playa, la zona de Chelén y Sinsal y la zona de Telchac. Muchos, o sea, si no conocen, es prácticamente el- la parte, o sea, la parte norte, pegadito a Progreso. Sin que sea frente al mar, el proyecto sin que sea frente al mar, porque como les digo, frente al mar, por ejemplo, por lo general ya nos obliga a hacer proyectos de gran envergadura, ¿no? El precio promedio en la playa es en 3.300 pesos el metro cuadrado, una plusvalía del 15 al 20% anual. Estamos muy pegados a lo que nos está dando Citia. Costo promedio de compra, el comprador te compra algo entre 3.8 y 4.5 millones. No hay infraestructura, eso es algo interesante, no hay mucha infraestructura aún, pero sí están habiendo esos proyectos que están generando esa plusvalía y ese crecimiento acelerado de la zona. Entonces, en la zona frente al mar, también es una zona que en lo particular me gusta mucho poder definirles o plantear su proyecto inmobiliario. Un dado tip, donde la tierra esté en un precio asequible y se pueda vender en un precio alto, es la fórmula perfecta, casi una utopía, prácticamente no pasa. Sin embargo, frente al mar, tenemos, pero en la playa tenemos esta posibilidad, porque podemos conseguir terrenos tal vez en 1,5 millones, en 1,400,000, en 1,200,000, hasta en 2 millones, pero con unos 7, 8 millones podemos lograr vender proyectos hasta en 12 o en 14. Te da una utilidad muy interesante lo que está pasando actualmente en la playa. Por lo general los yucatecos decían, no, los que siempre hemos tenido casas cerca de la playa, pues los mosquitos o la luz o algo así, pues decías, bueno, segunda o en tercera fila, como que no. Pero sabiendo lo que ha pasado en Tulum, lo que ha pasado en Playa del Carmen, lo que ha pasado en Mahahual y esas zonas, que ya estás a 3 o 4 kilómetros del mar con precios sumamente exorbitantes, es una buena opción poder invertir en la playa. Y donde no deje de subir la plusvalía a corto plazo. Me gusta mucho decir Sitia. Sitia no ha parado de subir la plusvalía. Es una buena zona para invertir todavía. Estamos todavía en el momento prácticamente de los últimos momentos en cuanto ya se estabilice la plusvalía. Sin embargo, tal vez unos 2, 3 años más que sigamos teniendo infraestructura, vienen proyectos muy interesantes. Por lo general, a nuestros clientes les invitamos a invertir en esa zona de Sitia, pero para hacer ya proyectos un poquito más grandes. O si quieres comprar también un terreno para que en 3 o 4 años ya tengas una inversión o un rendimiento sobre él, también es muy bueno. En conclusión, si nosotros tuviéramos un galardón por cada zona, yo les diría que primero invertamos cerca de la playa, luego nos iríamos a Sitia, luego tal vez con Calcholul, con Calcholul por los márgenes de absorción, luego nos iríamos a Temozón y al centro, porque es un poquito tardado hasta cierto punto, o la inversión es prácticamente peso por peso, es muy difícil poder conseguir igual preventas en Temozón en el centro. Comchem, si no fuera por el tema de zona 3 y zona 4, también se va a empezar a desarrollar. Yo creo que a corto plazo van a tener que cambiar hasta cierto punto temas de normativa. Y el Content lo dejaría de último para tu primera inversión porque son inversiones de gran capital, ¿no? A nombre de todo el equipo, esa es la presentación. Espero que les haya quedado lo más claro o hayan podido conocer un poquito más de datos, perdón, de las zonas en invertir en Yucatán y en Mérida. Y pasamos a la ronda de preguntas si hay algo que quisieran comentar.